Seguimos con el creyente espiritual. Hoy vamos a ver que el creyente espiritual es completamente maduro. Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice y nos describe que el creyente que es espiritual es completamente maduro. Vamos a ver un contraste hoy entre el creyente carnal y almático y el creyente espiritual. El creyente carnal inmaduro, vamos a ver 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo está, ¿verdad?, diciéndolo claro a la iglesia de los Corintios. Le está diciendo, no les pude hablar como personas espirituales. Y nosotros podemos preguntar, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo no pudo hablarle a los corintios como personas espirituales? Le tuvo que hablar como personas carnales. ¿Y por qué? Porque eso es lo que estaban, en eso es lo que andaban. Andaban en la carne y eran niños en Cristo. No había madurez en ellos. Entonces Pablo sigue diciendo, les di a beber leche. Pablo, pero ¿por qué le diste a beber leche? Porque no eran capaces. Oigan eso, no eran capaces de asimilar alimento sólido. Y Pablo dice, cuando escribe esta carta, y ni aún todavía son capaces de recibir ningún tipo de alimento sólido espiritual. ¿Por qué? Porque aún son gente carnal, no han cambiado. Aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Así que, ¿cuáles son las características del creyente carnal? Rápidamente podemos sacar de ahí que a un creyente carnal tú no le puedes hablar como tú le hablas a los creyentes espirituales, aquellos que están maduros, sino que hay que hablarle como niños en Cristo. Lo vemos, ¿verdad?, en el mundo natural. Aquí estamos hablando del mundo espiritual, pero en el mundo natural, ¿verdad? Si Gabriela y yo, por ejemplo, estamos teniendo una conversación madura, no porque estemos hablando de nada cochino y nada feo, pero a nivel de adulto a adulto, ¿ok? Y llega Iván o llega Natalia y quiere ser parte de la conversación, no le podemos hablar al mismo nivel a Natalia y a Iván que nos estamos hablando ella y yo. A nivel espiritual es exactamente lo mismo. Porque una persona lleve 15, 20 años como cristiano creyente en una iglesia, no significa que ha llegado a la adultez espiritual, sino que sigue siendo un niño o una niña en Cristo. Y a los niños en Cristo solamente se les puede alimentar con leche, es decir, con los elementos más simples y básicos del Evangelio de Dios. No puede ir más allá. Se escandalizan
te ofenden, te hacen un número 8. ¿Por qué? Porque son incapaces de asimilar las cosas profundas de Dios, por ser carnales, por ser inmaduros. Y por ser carnales y por ser inmaduros, viven según los criterios humanos y no los criterios divinos. El cristiano o el creyente carnal está plagado de celos, de contiendas, de divisiones. En contraste con el cristiano espiritual, que es el creyente espiritual maduro, en 1 Corintios 2, del 10 al 13, leemos: pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Y fíjense que Espíritu está con mayúsculas, significando el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, dice, lo examina. ¿Cuántas cosas examina el Espíritu Santo? Todo. Aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres, y esto es un ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo, puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces Pablo dice, asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y sigue Pablo diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Espíritu con minúscula, sino el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. De lo cual también hablamos, dice Pablo, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Característica del creyente espiritual. Al creyente espiritual en Cristo se le puede hablar como adulto, como maduro en Cristo. Se les puede dar alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Las cosas profundas de Dios. Y las puede asimilar, las asimila. Recibe revelación del Espíritu Santo, quien lo examina todo, incluyendo las profundidades de Dios. Las cosas de Dios solo se pueden conocer por el Espíritu Santo de Dios. Las cosas espirituales de Dios solo se pueden conocer por el Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna otra manera en que la podamos conocer. El cristiano maduro, el creyente maduro, contrario al inmaduro carnal, no vive según los criterios humanos. Viven según los criterios de Dios. Ayer yo envié un texto a la iglesia diciéndole, por favor, seamos ejemplos unos de otros, lleguemos a tiempo, vengamos. Y después que yo escribí eso, yo dije, bueno, ¿cómo le caerá eso a los hermanos? A lo mejor le caen como bomba y no aparecen. Voy a tener un templo vacío mañana. Porque acuérdate que cuando tú le dices a una persona, haz esto o haga lo otro, hace lo contrario. Y, Samuel, fallaste. Fallaste.
lo hiciste mal, no lo hiciste bien, no supiste motivarlos para venir. Pero después pensé y dije, de verdad, ¿cuántos cristianos son lo suficientemente maduros como para pensar que su vida es un ejemplo? ¿Cuántas veces al día tú piensas que tu vida es como un ejemplo? Es un ejemplo. Porque estemos conscientes o no, lo reconozcamos o no, tu vida y mi vida en Cristo es un ejemplo. Ahora la pregunta no es si somos o no somos un ejemplo. Lo somos, queramos o no. La otra pregunta es, bueno, ¿y qué ejemplo soy? ¿Qué clase de ejemplo soy? ¿Soy un ejemplo positivo o soy un ejemplo negativo? ¿Soy un ejemplo de los que llega temprano o soy uno de los ejemplos de los que arrastra los pies para no llegar? Pero tengo que llegar y cuando llego con una cara de pocos amigos. ¿O soy un ejemplo de los que se queda en la casa y no viene a adorar al Señor en el cuerpo de Cristo? ¿O soy un ejemplo de los que se duermen mientras el pastor predica? ¿De qué soy un ejemplo? Soy un ejemplo de uno que trae personas nuevas todos los domingos a la iglesia. Soy ejemplo de uno que comparte a Cristo todas las semanas con alguien. ¿De qué soy ejemplo? ¿Se me puede dar alimento sólido o no? ¿Vivo según los criterios del mundo humano o según los criterios de Dios? Porque, oye, los criterios de Dios significa tomar la cruz cada día y seguirlo. El criterio de Dios significa sacrificio, no vida cómoda. La revelación del Espíritu de Dios no se recibe con palabras aprendidas de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es de abajo. ¿Se acuerdan? Es carnal, es adámica, del primer Adán. Es demónica, es diabólica. Sino con palabras y términos espirituales. Es decir, con sabiduría que viene de arriba, de Dios, que explica las cosas espirituales. Y ahí vemos el contraste entre el cristiano que es carnal, inmaduro, y el cristiano que es maduro en Cristo, que es espiritual. ¿Y qué pasa con el creyente almático? ¿Cuál es el contraste entre el creyente almático y el creyente espiritual? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, almático, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no las percibe? Porque para él son una locura y tampoco las puede ¿qué? Entender. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? Porque tienen que discernirse espiritualmente. La palabra de Dios es tan clara, tan simple, tan sencilla para el espiritual. Para el carnal y para el almático es un signo de interrogación. Es un rompecabezas difícil. ¿Cuáles son las características en este caso, según este pasaje, del creyente almático? No percibe, no recibe. ¿Qué cosas no recibe? Las que son del Espíritu de Dios. ¡Wow!
¿Tú te imaginas qué desierto en la vida de ese creyente? ¿Tú te imaginas la ansiedad, el grado de ansiedad, el nivel de ansiedad en la vida de un creyente? Almático, carnal. ¿Tú puedes pensar en un creyente carnal, almático, que lee la Biblia y no la entiende? Que oye un estudio bíblico y no sabe lo que pasó. Que oyó un mensaje predicado desde el púlpito y se le fue por arriba. No hubo nada que recibir. O que le entró por aquí y le salió por allá. Y por más que se esfuerza, no entiende ni pito. No entiende nada. Porque la Biblia dice claramente, no las puede entender. Y no las puede entender porque le falta discernimiento espiritual. Las cosas del Espíritu de Dios le parecen locura. No, eso no puede ser. Nosotros que promovemos el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio como es, a personas que son creyentes, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero viven bajo la ley todavía, no están bajo la gracia según ellos, aunque están bajo la gracia, viven como si no estuvieran bajo la gracia, y le explicamos, ¿verdad? Le queremos decir, no, eso no puede ser así. No lo puede entender. Entonces nos encontramos con una doble labor. La doble labor es de evangelizar a los perdidos y evangelizar a los creyentes carnales almáticos. ¿Por qué? Porque el creyente carnal almático dice que va, eso que tú estás hablando suena muy bonito, pero es demasiado bueno para ser verdad. No puede ser. No puede ser que Dios me haya perdonado todos los pecados. No puede ser que Dios me salvó así porque si yo tengo que hacer algo, yo me tengo que comportar así porque si no voy a perder la salvación. Todavía están en los elementos del Evangelio. No le puedes dar más allá. Si le dice que la salvación, la Escritura claramente dice que no se pierde una vez tú la recibes de parte de Dios. Oh, no. Eso es licencia para pecar. Locura. Cuando tú le presentas el verdadero evangelio a la gente, locura. Te pueden hasta acusar de hereje. Y cuando ven la historia bíblica, siempre los de la ley persiguen a los de la gracia. Y le ponen un signo. Ese apesta, cuidado, échalo para allá porque es un peligro. El creyente almático solo puede percibir hasta donde el intelecto le permite percibir. No puede ir más allá de eso. El creyente almático puede examinarlo todo en la esfera natural, pero no puede ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque el intelecto del cristiano almático está energizado, recibe su energía de la vida caída del primer Adán, aunque es creyente. Y el creyente espiritual. ¿Cuál es la característica del creyente espiritual? Puede percibir, otra vez decimos, puede discernir, puede examinar las cosas que son del Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios puede penetrar hasta el interior de la fuente de toda cosa espiritual.
El creyente espiritual es maduro en entendimiento. ¿Por qué? Porque ha pasado por el proceso de la división del alma y el espíritu, llevado a cabo por Jesucristo y por su palabra. El conocimiento, la enseñanza y el discernimiento de las cosas espirituales solo son posibles por el Espíritu Santo de Dios, que se expresan a través del alma del creyente, y esta alma dominada por su espíritu regenerado. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente sobre este concepto para que vean que la Escritura es abundante en esto que estamos diciendo. 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, dice Pablo, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Y vemos el contraste entre la sabiduría de abajo y la sabiduría de arriba. La sabiduría del primer Adán caído y la sabiduría del segundo Adán, Jesucristo. El primer Adán es destrucción, es muerte. El segundo Adán da vida, que es Cristo. 1 Corintios, capítulo 14, verso 20 dice: hermanos, no sean como niños, no sean carnales, no sean almáticos en su modo de razonar. Dice, si van a ser niños, séanlo más bien en cuanto a la malicia. Pero en su modo de razonar, actúen como gente madura. El cristiano espiritual no está echando a un lado la lógica, ni la razón, ni el intelecto. Simplemente a través de su espíritu está usándolo de la manera correcta. Colosenses 1:28 dice: nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría. Pero sabemos que esa sabiduría que Pablo está enseñando no es sabiduría de los hombres, es la sabiduría que viene de Dios. Y eso tiene un propósito, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Y esa palabra perfecta es la misma que se traduce en otros textos como madura. Maduro. La Escritura le da énfasis a madurar. La Escritura y Dios está claro en decirnos a nosotros que estamos picando fuera del hoyo cuando decidimos quedarnos hechos unos bebés y unos niños en Cristo y no estamos dispuestos a crecer. Pero crecer duele. Crecer es trabajo. Y no, nosotros queremos seguir acostados en la cunita, que nos traigan el biberón de leche y ahí nos los den. Y nos cambien el pamper o el culero, como le quieran decir. Hebreos 5:14. El alimento sólido, es decir, las cosas profundas de Dios, es para los que ya han alcanzado la madurez. Para los que pueden discernir entre el bien y el mal. No es discernir entre el bien y el mal como el árbol del bien y del mal.
No es desde el punto de vista del árbol del bien o el mal, que Dios rechazó al árbol ese completo. ¿Se acuerdan? No coman de ese árbol, porque el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir. Ese discernir entre el bien y el mal no es de acuerdo al árbol del Edén, es de acuerdo a la mente de Dios, que es muy distinta, que es muy diferente. Dice, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí esta mañana? Porque tomaste la decisión de estar. ¿Tú sabes por qué los que no están aquí esta mañana? Porque tomaron la decisión de no venir. Pero qué pena sería que tú tomaste la decisión de venir esta mañana y decir, ay, mejor me hubiese quedado en mi casa. Uy, camina eso. El pensamiento viene de algún otro lado que no es del Espíritu de Dios. Ajá. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, es decir, los que somos maduros, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Es decir, Dios le va a decir si lo que está sintiendo es del Espíritu o no lo es. Efesios 4:13, Colosenses 1:9 dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos, le dice Pablo a los colosenses, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No en la manera de pensar del mundo, no de acuerdo a la sabiduría de abajo, sabiduría de arriba, mi gente. Efesios 4:13. Hasta que todos, lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, es decir, un varón perfecto, un hombre maduro, es decir, ve la iglesia como un todo, como un cuerpo maduro, perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, si alguien se pregunta, bueno, ¿y dónde está el ejemplo de la madurez? ¿A quién podemos mirar? ¿Quién puede ser nuestro mentor en cuanto a ser maduro espiritualmente? ¿El apóstol Pablo? No. ¿Era el apóstol Pablo más maduro que nosotros? Yo creo que sí, probablemente sí. Pero aún para Pablo, la meta es Cristo. Siempre es Cristo. En la vida del cristiano, la meta siempre es Cristo. Los ojos puestos en la meta es los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Conclusión. Hay un llamativo contraste entre el creyente carnal almático y el creyente espiritual. Y eso está sólidamente evidenciado en la palabra de Dios. Mientras que el creyente carnal almático es inmaduro y es incapaz de percibir, de entender, de asimilar las cosas que son del Espíritu de Dios. El creyente que es espiritual es completamente maduro y es capaz de recibir, entender y asimilar las cosas que son del Espíritu de Dios. Termino diciendo lo siguiente. Recuerdo que Gabriel y también su esposa Ixis estaban recién convertidos, eran nuevos en Cristo.
Y a mí me invitaron a predicar en una iglesia bautista. Por allá, ¿dónde era? Spartanburg, right? Y yo no quería que me siguieran invitando. Yo tengo la iglesia acá, ¿no? Estábamos acá en Killian. Y ahí en Killian la iglesia estaba crecida. Llegamos a tener 80 y pico de personas. Pero ellos quisieron ir conmigo. Y yo les dije en el camino, yo les voy a predicar hoy de una manera para que no me vuelvan a invitar. Y Gabriel y Ixi eran nuevecitos en Cristo, ¿no? Y ellos se miraron y dijeron, pastor, ¿qué usted va a hacer? Ellos estaban, bueno, yo no sé, ellos incluso hasta me comentaron después de que ellos tenían miedo que que le tiraran tomate, huevo, qué sé yo, no sé qué le iban a tirar a ellos también por estar allí. Y Lilian obviamente estaba conmigo. Pero yo le hablé el evangelio de la gracia. Y ellos andaban en la profecía, ellos andaban en las lenguas, ellos andaban en todo. Y en esto específicamente, y en el mirar por el hombro, aquellos que son menos espirituales, estaban almáticos y carnales. Y esa fue la última vez que me invitaron. Ahí están ellos de testigos, ¿verdad que sí? Interesante, ¿cierto? Vamos a orar. Padre, gracias. Sobre gracias porque de alguna forma por tu gracia, no porque lo merecemos, no porque seamos especiales, tú has ido separando nuestra alma de nuestro espíritu. Y tú has ido levantando un grupo de tus hijos maduros que pueden recibir las cosas profundas de Dios. Y ya no están al nivel de la leche espiritual, de los elementos básicos. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ya nos hemos acostumbrado que nuestra iglesia nunca va a ser una iglesia de mucha gente aquí. No. La mucha gente está en las iglesias carnales, en las iglesias almáticas. Porque ahí ellos no tienen que crecer. Espiritualmente no tienen que crecer. Pero en un ambiente como el que tú has creado acá, en este lugar, y lo hemos dicho delante de ti, y lo hemos dicho con temor y temblor, esta iglesia no es para todos. No todo el mundo puede asimilar lo que aquí tú nos dices cada domingo, y en cada tiempo y en cada momento a través de la semana. Permítenos continuar evangelizando a los creyentes que son almáticos y que son carnales, trayéndole el evangelio no para salvación, pero para que puedan madurar. Y ayúdanos también, Señor, a llevar el evangelio para aquellos que aún todavía no te conocen. Reconocemos que la gloria es tuya, el reino, el honor, por siempre, jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.